La fotosíntesis es un proceso donde la energía solar se convierte en energía química. Se lleva a cabo en los cloroplastos de las hojas o tallos jóvenes que absorben la energía solar. Se efectúa mediante dos tipos de reacciones, las luminosas y las oscuras. Los organismos que realizan este proceso son Las plantas, las algas y ciertas bacterias son los organismos que pueden realizar este proceso. A este tipo de organismos se les llama autótrofos, organismos que pueden producir sus propios alimentos a partir de materias primas inorgánicas y por lo tanto no dependen de otros organismos para su nutrición. Los cloroplastos se encuentran en células vegetales y en organismos muy sencillos, como algas y protozoarios. Los cloroplastos contienen la clorofila. En el interior de los cloroplastos se pueden observar los tilacoides. Varios tilacoides semejan pilas de monedas. Cada pila de monedas es una grana. Las granas están rodeadas de una sustancia gelatinosa llamada estroma. fase fotoquímica. La energía luminosa que absorbe la clorofila se transmite a los electrones externos de la molécula. Esta energía puede ser empleada en la síntesis de ATP mediante la fosforilación en la síntesis de NADPH. Ambos compuestos son necesarios para la siguiente fase o ciclo de Calvin, donde se sintetizarán los primeros azúcares que servirán para la producción de sacarosa y almidón. Fase luminosa. Los fotones inciden sobre el fotosistema 2, excitando y liberando dos electrones que pasan al primer aceptor de electrones, la feofitina. Los electrones los reponen el primer dador de electrones, el dador Z, con los electrones procedentes de la fotólisis del agua. En el interior del tilacoide, la molécula del agua se convierte en 2 de hidrógeno más 2E menos más 1 entre 202. Los protones de la fotólisis se acumulan en el interior del tilacoide y el oxígeno es liberado. Fase oscura. En esta fase se va a utilizar la energía química obtenida en la fase luminosa en reducir dióxido de carbono, nitratos y sulfatos y asimilar los bioelementos de carbono, hidrógeno y azufre con el fin de sintetizar glúcidos, aminoácidos y otras sustancias. Ciclo de Calvin. Las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato formadas siguen diversas rutas. De cada 6 moléculas, 5 se utilizan para regenerar la ribosa, de 1 a 5 difosfato y hacer que el ciclo de Calvin pueda seguir, y una será empleada para poder sintetizar moléculas de glucosa vía de los exosas, ácidos grasos, aminoácidos y en general todas las moléculas que necesitan la célula. Tipos de fotosíntesis. Fotosíntesis vegetal. Las plantas toman dióxido de carbono del aire y del agua y del suelo y con la energía del sol sintetizan glucosa, un hidrato de carbono rico en energía y liberan oxígeno. Este proceso tiene lugar en las hojas gracias a la clorofila, un pigmento contenido en los cloroplastos, orgánulos propios de las células vegetales. Fotosíntesis bacteriana. En la fotosíntesis anoxigénica o bacteriana, los organismos que la realizan no utilizan el agua como elemento dador de electrones, por lo que no existe producción de oxígeno. Existen 3 tipos de organismos que realizan esta fotosíntesis: las sulfobacterias purpúreas,
y las sulfobacterias verdes, las cuales emplean sulfuro de hidrógeno, y las bacterias verdes que utilizan materia orgánica como sustancia donadora de electrones, por ejemplo, el ácido láctico. La procedencia del carbono utilizado en la fotosíntesis es el dióxido de carbono, producto de desecho de la respiración, utilizando para la formación de glucosa. Su utilización no requiere la presencia de la luz, por lo que la glucosa se produce durante la reacción oscura de la fotosíntesis. los estomas, aberturas localizadas en mayor proporción en el envés de las hojas, son el sitio por donde se realiza el intercambio de gases de las plantas entre el dióxido de carbono para la fotosíntesis y sale el oxígeno producido. Productos iniciales y finales de la fotosíntesis. Se necesita clorofila, fotones, luz solar y agua. Productos iniciales: materia inorgánica, agua, dióxido de carbono y sales minerales. Productos finales: materia orgánica, azúcares, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y oxígeno. El color de un pigmento es el resultado de la longitud de onda reflejada, no absorbida, en los grana de los cloroplastos, la clorofila A y B, pigmento verde de todas las células fotosintéticas y algunos pigmentos accesorios. Funcionan como antenas receptores de la luz y concentración de energía. Fotosistemas se localizan en la membrana de los granos de los cloroplastos. Cada fotosistema está formado por tres partes: el centro de la reacción, la trampa energética y el sistema de transporte de electrones. Los factores que influyen en la fotosíntesis son la intensidad luminosa, en la cual la actividad fotosintética aumenta con la intensidad luminosa hasta alcanzar un límite máximo característico de cada especie. Para una misma intensidad luminosa, el rendimiento fotosintético es superior en las plantas adaptadas a climas secos y calurosos. Concentración de dióxido de carbono. La actividad fotosintética aumenta conforme va creciendo la concentración del dióxido de carbono hasta alcanzar un límite en el que se estabiliza. Temperatura. Como toda actividad enzimática, la fotosíntesis aumenta con la temperatura hasta alcanzar un límite máximo, variable según las especies de climas cálidos, templados o fríos, por encima del cual se produce la desnaturalización de los enzimas. Humedad ambiental. Cuando hay escasez de agua, los estomas, aberturas de las epidermis de las zonas verdes de las plantas superiores, se encierran para evitar pérdidas del agua por transpiración, lo cual dificulta el paso del dióxido de carbono y la actividad fotosintética disminuye. Concentración de oxígeno. Se aumenta baja el rendimiento fotosintético debido a las pérdidas por fotorrespiración. La clorofila de las hojas desaparece poco a poco mediante que su color verde se desvanece. La importancia de la fotosíntesis para la vida en el planeta. Produce la transformación de la energía luminosa en energía química, necesaria y utilizar los seres vivos. En la fotosíntesis se libera oxígeno que será utilizado en la respiración aerobia como oxidante. La fotosíntesis fue causante del cambio producido en la atmósfera primitiva, que era anaeróbica reductora. De la fotosíntesis depende también la energía almacenada en combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. El equilibrio necesario entre seres autótrofos y heterótrofos no sería posible sin la fotosíntesis. Se vuelve a utilizar el dióxido de carbono producido por los animales y por los procesos de putrefacción o descomposición. De otra manera, el dióxido de carbono saturaría el planeta. Se redistribuye el oxígeno al aire y se hace posible la respiración. En general, la diversidad existente en la Tierra depende principalmente de la fotosíntesis.
Factores ambientales que pueden alterar el proceso fotosintético. La cantidad de luz se refiere a la intensidad luminosa. Cuando ésta aumenta, la fotosíntesis también lo hace, pero si la intensidad de la luz es excesiva, esta frena el proceso fotocinético. La disponibilidad de agua. Este factor afecta cuando las células fotosintéticas sufren deficiencias. Corresponde principalmente al agua absorbida por las raíces. La temperatura es un factor ambiental muy variable. Como los anteriores, puede variar durante el día a lo largo de un año. Los diferentes climas hacen variar la temperatura. Existen plantas de zonas frías que pueden realizar fotosíntesis a 0 grados centígrados y otras adaptadas a las altas temperaturas, como las plantas del desierto o las plantas C4 que producen fotosíntesis entre los 15 y 35 grados centígrados.